Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Hoy día veremos cómo desarrollar la práctica del curso de fanerógamas desde nuestras casas. Quiero empezar encomendándoles a cada uno de ustedes que pongan de su parte para que las prácticas se lleven a cabo de la mejor manera. Entonces, vamos a comenzar señalando que para la práctica nosotros necesitamos ciertos instrumentos, ciertos materiales. Eh, Como no se va a desarrollar las prácticas en el laboratorio, entonces vamos a requerir de algunos instrumentos y materiales que podemos encontrar en la casa. Entonces, para la práctica que ustedes van a desarrollar en sus casas, requerimos de un par de estiletes caseros que ya ustedes con mucha creatividad lo van a preparar. Necesitamos siempre un par. Luego necesitamos una lupa, que es la que va a reemplazar al estereoscopio, porque recuerden que el estereoscopio es como una lupa, solo que tiene mayor medida. La lupa que nosotros necesitamos utilizar debe tener de 10, 15 o 20 aumentos. Luego requerimos de un folder con hojas bond, pero estas hojas bond, en estas hojas bond deben estar los formatos que se les va a proporcionar para la próxima semana. Y es ahí donde ustedes van a hacer sus dibujos y van a rellenar estos formatos que se les solicita que coloquen características de la planta que ustedes están revisando. Luego, lógicamente, vamos a requerir también de muestras frescas de plantas que las pueden tener ahí en sus jardines o quizás puedan tenerlo de los parques. Y entonces tenemos que contar con estos materiales. Y también necesitamos las hojas de afeitar, que generalmente en las tiendas lo venden como Gillette o como Chic, ¿no? Y estas hojas de afeitar, ¿para qué nos sirve? Nos sirve justamente para hacer los cortes de los ovarios. ¿Y por qué los cortes de los ovarios? De las plantas. Porque sencillamente quiero saber qué posición tiene el ovario en la flor y además el número de carpelos y cómo está la posición de los óvulos. Otro aspecto que tenemos que tomar en las prácticas es la forma de evaluación. En la forma de evaluación vamos a tener un examen parcial, un examen final y vamos a evaluar también los formatos que ustedes han rellenado, que quizás podría quizás apoyar alguna nota que ustedes puedan tener algo bajo, de tal manera que esto puede apoyarlos para que la nota sea un poco mejor. Luego tenemos la presentación de un trabajo final de investigación, que ya les voy a ir indicando en las próximas láminas. Ahora, para poder desarrollar el curso, o las prácticas de fanerógamas, requerimos de ciertos conocimientos previos. Y esos reconocimientos previos, o esos conocimientos previos, es lo que nosotros hemos adquirido en el curso de botánica o de estructura función vegetal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos conocer, por ejemplo, acerca de la flor, porque para poder desarrollar el curso de fanerógamas es importantísimo conocer todo lo referente al aparato reproductor de las plantas. ¿Por qué? Porque allí se van a encontrar las características más importantes, específicas, para llegar a las especies. Entonces necesitamos conocer todo lo referente o las características de la flor, empezando si la flor, por ejemplo, es simple o si la flor es agregada o si la flor es agrupada. Cuando son agrupadas, se dice también que son inflorescencias, ¿verdad? Entonces tenemos que saber si son flores simples o si son flores agrupadas. Si son flores simples o puedo yo revisar cada una de las flores también de esas flores agrupadas, yo tengo que empezar señalando, si se recuerdan un poquito de la fórmula floral, allí podemos identificar algunas características. ¿Y cómo empezamos con la fórmula floral? Con la simetría, ¿verdad? Entonces hay que saber cómo es la simetría de estas flores. Si es asimétrica, si es simétrica, dentro de las simétricas podemos decir que pueden ser zigomorfas o actinomorfas. Actinomorfas cuando tiene una simetría tipo radial, ¿no? Y zigomorfa cuando tiene el tipo de simetría bilateral.
Entonces, más o menos para que tengan una idea, porque ustedes en el curso de zoología habrán visto también estas simetrías. Entonces, aquí solamente cambiamos los términos. En vez de decir simetría radial, decimos actinomorfa, y en vez de decir simetría bilateral, decimos zigomorfa. Por ejemplo, seguimos con la fórmula. Y en la fórmula vemos que si son heteroclamidias o si son homoclamidias, refiriéndonos a qué? Al primer y segundo verticilo de la flor. Y cuando hablamos del primer y segundo verticilo, hablamos del cáliz y hablamos de la corola. Entonces, en este grupo, en esta parte, tenemos que saber si son heteroclamidias o si son homoclamidias. Entonces, si son heteroclamidias, yo puedo diferenciar cáliz y corola fácilmente, como ustedes lo pueden observar en esta muestra, en esta lámina. Y si fueron homoclamidias, entonces no hay distinción de cáliz y de corola. Sencillamente es de un solo color. Entonces no podemos diferenciar. Generalmente esta característica de ser homoclamidias está básicamente en las liliópsidas, ¿no? que se conoce también como las monocotiledones. Y así podemos seguir viendo los órganos reproductores. Entonces tenemos que ver si son unisexuales o si son bisexuales. Por ejemplo, en esta muestra que nosotros estamos observando, pues vemos de que son bisexuales. ¿Por qué? Porque tenemos los estambres y tenemos el pistilo, que vienen a ser los órganos reproductores masculino, el androceo, y femenino, el gineceo. En este caso está señalado como epistilo, pero yo diría que este es un gineceo. Vamos a explicar luego por qué es un gineceo, porque el gineceo es un conjunto de pistilos. Aquí yo veo, por ejemplo, que tiene 3 estigmas, y esos 3 estigmas me da colación de que se trata de 3 carpelos, y si tiene 3 carpelos, entonces ya no podríamos decir de pistilo, porque pistilo se refiere solamente a una hoja carpelar. Bueno, eso seguiremos viendo. Entonces, las características de estas flores deben estar justamente explicado, bueno, deben estar simplificados en una fórmula floral. También podemos ver si los sépalos están soldados o están libres. Tenemos que ver también si los pétalos están libres o están soldados. Igualito en el caso de los estambres. Si los estambres por su filamento están soldados, si solamente están por las anteras o si están totalmente libres, etcétera y etcétera. Si son basifijas, dorsifijas y bueno, todas las características que corresponden a los estambres. Y en el caso del gineceo, vemos fundamentalmente la posición del ovario, ¿no? Porque el gineceo o el pistilo tiene el ovario, el estilo y el estigma. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que este es el ovario, este es el estilo y esto viene a ser el estigma, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros podemos observar, por ejemplo, que aquí tiene el ovario súpero, ¿no? Es un ovario súpero. ¿Por qué es súpero? O también llamada como flor hipogina, porque la envoltura floral, que está constituida por los sépalos y los pétalos, está por debajo, ¿no? Por debajo del ovario. Si estos sépalos y los pétalos estuvieran por encima del ovario, decimos que la flor es epigina. Por lo tanto, el ovario es ínfero. Y así vamos, y esas características ustedes las tienen que recordar para poder entender y comprender mejor el curso. Luego tenemos también que conocer las hojas. Principalmente tenemos que diferenciar una hoja simple de una hoja compuesta. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que esta es una hoja simple y estas son las hojas compuestas. Las hojas compuestas generalmente se llaman pinnadas cuando solamente presentan estos foliolos, ¿verdad? Pero también puede ser bipinnadas cuando de cada uno de estos foliolitos aparecen otros foliolos, que eso vamos a ir explicando ya en la teoría un poquito como para que puedan recordar. Y es característico de algunas familias, ¿no? Eso es lo que yo quisiera que ustedes tomen en cuenta. De igual manera, por ejemplo, aquí podemos observar, en cambio, aquí observamos que no tienen peciolo, pero aquí observamos que tienen peciolo, lo que significa que habrá algún grupo de plantas que tengan esta característica de presentar peciolo y hay otro grupo de plantas que no presentan peciolo y por eso se dice que son hojas sésiles o apecioladas. En este grupo, por ejemplo, estarían ¿quiénes? El grupo de las liliópsidas o
monocotiledóneas. Y aquí generalmente van a estar el grupo de las manoliópsidas o dicotiledóneas. Miren que es tan importante que ustedes conozcan. Y eso que todavía nos falta señalar, a ver qué forma tiene la hoja, si tiene el borde hendiduras, si tiene ondulaciones, ¿no? Cómo es el ápice de la hoja, cómo es la base de la hoja. Entonces, todas esas características las tenemos que tomar en cuenta para poder determinar especies, ¿verdad? Ahora, quisiera que ustedes recuerden algo de acá. Por ejemplo, cuando yo digo que los estambres están soldados por sus filamentos, se dice que son monadelfos. Esa característica de presentar estambres con filamentos soldados y es monadelfo es característico ¿de quién? ¿De qué familia? De la familia de las malváceas. Entonces, viendo solamente los estambres de una flor X, puedo yo determinar qué familia es la que pertenece a esa especie. De igual manera, en las hojas, aquí podemos determinar solamente grupos grandes, si son monocotiledóneas o dicotiledóneas. Tendríamos que tener mucha experiencia, por ejemplo, si yo les dijera, ¿conocen ustedes la hoja de la mora? Creo que la mayoría, porque en el jardín de la universidad tenemos muchas plantas de mora y las hojas son muy notorias. De igual manera de ficus, ¿no? De Ficus carica, que vendría a ser el higo, tiene también sus hojas palmatilobuladas, por ejemplo. Si ustedes ven la hoja del higo y tienen mucha experiencia en el sentido que han estado casi siempre en contacto con esa planta, pues van a recordar. De lo contrario, pues nos vamos a ceñir a grupos grandes, como si son monocotiledóneas o dicotiledóneas, que es lo más sencillo para poder diferenciar. Bueno, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es con respecto a los frutos. Y cuando hablamos de frutos, pues tenemos que recordar, en primer lugar, de dónde se originan estos frutos. ¿Cuál es el origen de los frutos? Cualquier aspecto taxonómico que nosotros quisiéramos conocer, tenemos que saber sus orígenes. Si no sabemos orígenes, es un poco más complicado, porque si no, tendríamos que aprendernos todo de memoria, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que recordar en primer lugar, por ejemplo, acá dice frutos simples, carnosos, frutos simples, ¿no? Secos, dehiscentes, frutos secos, indehiscentes, frutos simples, secos, indehiscentes, y aquí tenemos frutos múltiples, o que yo también lo llamo como frutos compuestos, y también tenemos aquí los frutos agregados. Miren ustedes que hay una forma, pero aquí hay una cosa que es totalmente diferente a lo que quizás estamos viendo, que es, por ejemplo, la manzana. Y la manzana, pues está en un grupo aparte, ¿no? De clasificación de frutos, que yo lo considero como los frutos complejos o accesorios. Eso lo vamos a explicar. Pero bueno, entonces, estos frutos simples, ¿de dónde provienen? ¿De qué tipo de flores provienen? Eso tenemos que conocerlo. Entonces, estos provienen generalmente de flores sincárpicos. ¿Ven? Miren el término que estamos aplicando, de ovarios sincárpicos. En cambio, estos frutos agregados provienen de ovarios apocárpicos. Entonces tenemos que saber qué cosa es sincárpico y qué cosa es apocárpico, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde provienen estos frutos agregados entonces? ¿De qué tipo de flores? De flores que tienen el ovario apocárpico, de flores que tienen el ovario apocárpico. Apocárpico, ¿qué significa? Que los carpelos están libres. Sincárpico, ¿qué significa? Que los carpelos están soldados. Pueden haber 1, 2, 3 o más carpelos, pero que todos están soldados en una sola pieza, por decir. En cambio, en los frutos agregados no es eso. Cada carpelo es como quien decir un frutito, ¿no? Bueno, eso, y en cambio acá los frutos múltiples provienen pues de inflorescencias, ¿no? Provienen de inflorescencias. Entonces por eso se les dice frutos compuestos o múltiples. Bueno, y en este caso estamos viendo que es un fruto, como le decía, accesorio. ¿Por qué? Porque en este fruto interviene
otra estructura que no